Bueno, Carlito, te voy a pedir que te saques el barbijo, así se toma bien el audio. Bueno, ya han pasado un tiempo considerable de, no vamos a decir piquetes, sino manifestaciones de los autoconvocados. Comentanos a ver qué trascendió, cómo vienen todas esas conversaciones, cómo viene todo eso. Bueno, la verdad que terminó bien, salió de la escena mediática y de la prensa, ya terminó, pero seguimos unidos todos los productores, comerciantes, contratistas y gente común también, porque cuando empezamos a movilizarnos en la protesta contra San Luis, que estaba abroquelada, que no dejaba entrar a nadie, empezamos los productores que tenemos campos en San Luis, después los contratistas, y después cuando estamos en lo que vos decís, los piquetes, los cortes, las manifestaciones en la ruta, empezamos a darnos cuenta que venían familias a decirnos: yo tengo mi hijo en San Luis, yo tengo mi suegro en San Luis, yo tengo mi familiar en San Luis, y tampoco podían entrar. Bueno, más o menos se lograron soluciones para cada uno un poco, pero bueno, logramos bastantes objetivos. Dentro de esos objetivos que lograron, ¿qué es lo que se logró? Bueno, como te decía recién, son distintos estratos. Estaban los contratistas, los productores, los comerciantes, los viajantes. Y en cada estrato más o menos fuimos logrando objetivos bien. Especialmente en la parte de producción. En esa ahí vamos. Que, bueno, logramos... Primero, en realidad va a ser larga la explicación, pero primero el gobernador de San Luis no nos daba identidad. No nos contestaba, no nos atendía en el teléfono. Después logramos, después de un primer corte que se hizo en Córdoba, recién dijeron: bueno, hay un sector de gente que dice que tiene campos, pero no los conocemos, y nos contestaban con falacias, pero nos dieron una identidad. Y trabajamos en conjunto, gente de La Pampa, de Córdoba y de Mendoza. Y después se sumó la gente de adentro de San Luis, que quería salir de San Luis. Bueno, los productores logramos que con un PCR negativo podemos ir al campo. Si nos queremos quedar más de 72 horas, nos quedamos 7 días adentro del campo, nos hacemos un segundo PCR y si da negativo nos podíamos mover dentro de la provincia de San Luis. Eso fue muy importante. Después surgió algo nuevo que es campo vacío, donde hay muchos productores que no tienen empleados fijos en los campos, sino que contratan gente para algunos trabajos, algunas tareas. Entonces, al ser campo vacío, ingresa el productor y como no tiene contacto con nadie de San Luis, puede ingresar sin PCR. Con un navegador satelital en el campo para que la provincia lo pueda rastrear dónde se está movilizando ese vehículo, para asegurarse de que va a ese campo y retorna a La Pampa. Pero de esa manera podemos entrar 72, 48, 96 horas, 7 días. También simplificó mucho la cosa. O sea, la parte de productores más o menos está solucionada. Nos queda un poco todavía la parte de comisionistas, contratistas y consignatarios, que tenemos que ingresar a la provincia por 4 o 5 horas con un cliente y no podemos. Entonces estamos buscando la forma de que se llame visita de invitado, cliente invitado. O sea, yo tengo mi PCR negativo y llevo 2 clientes a ver un campo, llevo clientes a ver un lote de hacienda. Ese cliente no se hace el PCR, entra, va al campo, ve la hacienda y vuelve. Entonces eso también simplifica un poco. Pero bueno, hoy tenemos la noticia de que ayer el gobernador de la provincia determinó nuevas medidas de flexibilización. La medida de flexibilización es que ahora podés entrar con el PCR negativo y no tenés que estar ni 7 ni 14 días en cuarentena en hoteles como te obligaban. Entrás sin cuarentena, podés moverte por la provincia y eso tiene finalidad para el turismo, para los productores y para los que tienen propiedades o casas de fin de semana en San Luis. O sea, flexibilizó mucho San Luis. Dentro de esa flexibilización, también las familias de San Luis que quieren salir de la provincia, ¿cómo se encuentran? ¿Tenés idea? No, eso no está todavía claro, no se han movido mucho todavía, no han protestado lo suficiente y todavía no hay un protocolo, que la famosa palabra que se nos ha martirizado ahora, no hay un protocolo de salida para la gente de San Luis, pero sí para los que quieren entrar a San Luis.
En similar dirección se está moviendo La Pampa. Están flexibilizando, La Pampa ahora permite ingresar a todos los habitantes que moran en distancias no mayores de 100 kilómetros de los límites de La Pampa, eso es bueno. También están permitiendo entrar a los contratistas rurales con el REMPA del campo que vienen a visitar en La Pampa. O sea, La Pampa también flexibilizó un poco su postura. Y recordemos que La Pampa, San Luis y Formosa eran las tres provincias más abroqueladas en la intención de que no le entre el contagio y todas esas cosas, que es una parafernalia que en realidad no la tenemos muy clara por dónde pasa. Principalmente yo escuchaba en un momento las voces de los contratistas, de gente que tenía que ir a cosechar a su campo y no podía entrar un contratista. ¿Cómo se encuentra eso? ¿Ya se solucionó en parte? En parte. Recién te dije, todavía lo de los contratistas no está solucionado. Y nosotros, el grupo de autoconvocados, seguimos trabajando en contacto con autoridades de La Pampa y de San Luis para ver si podemos permeabilizar un poco más eso. Pero lo grave de todo esto es que lo que discutíamos con San Luis y le hicimos ver hace poco, de todos los permisos de que entramos en este último mes, todos los PCR fueron negativos. O sea que no sé qué tanto temor tenía San Luis de que entráramos enfermos, porque el 100% de los que ingresamos a San Luis, los PCR dieron negativos. Entonces, están más tranquilos. Los contratistas están complicados porque el contratista a veces va a San Luis de Relicó, va y viene 2 veces en el día. O en la semana 4 o 5 veces, porque entra a fumigar, se tapan los picos en San Luis, no se consiguen y viene a Relicó a comprarlos y vuelve a San Luis. Entonces queremos flexibilizar esa etapa de esa figura del contratista, o que rompe un neumático y no lo consiguen. Yo con los menonitas ahora hicimos una gomería acá del pueblo, hicimos 2 transbordos de neumáticos hasta el límite, toda una historia, porque hay cosas que en San Luis, en el sur de San Luis especialmente, ahí, sí, no se consiguen. Y necesitan de Huinca, de Relicó, de Pico, de Luigi, Parera, y los contratistas tienen que entrar y salir. Estamos trabajando en eso para encontrarle una solución, como te digo, a los comisionistas que entran y en 4 horas, 5 horas salen de la provincia. Entonces, hacer a un productor que va a ver un lote de terneros a San Luis y vuelve en 4 horas a hacerle hacer un PCR, me parece que es medio exagerado. Bueno, Carlito, entonces con todo esto que estamos conversando, significa que no fue en vano hacer esas manifestaciones, hacer ese movimiento. No fue en vano. No se justifican, Claro. pero no fue en vano. Ya te dije recién, primero el gobernador no nos daba identidad, el gobernador de San Luis no nos daba identidad. Después, cuando vio las manifestaciones, entonces bueno, empezó a atendernos. Y ahora en realidad, después del corte grande, que fue importante, porque San Luis en un momento empezó a quedarse sin combustible, empezó a quedar 2 fábricas de galletitas de Bagley y de otra marca de Arcor, habían licenciado el personal porque no tenían stock de mercadería. La UIA y ADEFA, de fabricantes de automotores, estaban quejando porque no estaban recibiendo repuestos que se fabrican en San Luis. Ahí se flexibilizó y hoy tenemos una fluida comunicación telefónica y vía mail con la gente del Ministerio de la Producción, que nos está atendiendo bien, muy bien, y con mucha amabilidad. Las chicas, ahora la policía misma cambió también su tónica. Tenemos otro trato. Antes teníamos destrato y ahora tenemos trato. Pero bueno, para redondear, yo creo que esto, como dijimos en algún momento acá en este canal, había desconocimiento de lo que pasa, hay improvisación en las medidas y en consecuencia hay injusticias en las medidas. Porque no es solamente el que va a plantar una semilla, sino el que va a darle un abrazo a un hermano enfermo o a su padre que está grave. Había muchas injusticias. Yo creo que se están solucionando y en vista de acá a pocos meses, yo creo que antes de las fiestas va a haber una flexibilización que considero yo personalmente desde mi ignorancia una flexibilización lógica. Porque no nos pueden seguir teniéndose en cuarentena 220, 230 días de cuarentena, máxime llegando la fiesta. Cuando sabemos que esto, no soy médico y no tendría que hablar del tema, pero sabemos que esto es una gripe altamente contagiosa, de muy baja mortalidad y que afecta a las personas mayores con enfermedades preexistentes o con patologías de base, como se dice técnicamente.
El resto de la comunidad, enseñémosle a que anden con el barbijo, a que nos lavemos las manos, a que usemos el alcohol, tratemos de higienizar y tener precaución, pero no va más esta historia del aislamiento, el encarcelamiento que habían hecho. Yo creo que las provincias se están dando cuenta y están empezando a flexibilizar, máxime aún en la proximidad de las fiestas. Bueno, Carlito, no sé si te queda algo por agregar, si no, te agradecerte un momento y te seguiré molestando para ver cómo sigue funcionando todo esto. Para transmitirte lo que sepa de cada cosa con todo gusto. La unión hace la fuerza y también creo que lograron muchas cosas la gente que personalmente los acompañé, la gente que estaba manifestándose en el límite de Córdoba y La Pampa, acá en la caminera de Huinca, también lograron muchas cosas. Y yo creo que a veces a los funcionarios hay que sacudirles el sillón para que se den cuenta. Y te agrego algo más. Hay gente que está muy desconforme porque no hubo un gesto de parte de la política de decir, bueno, el gobernador se baja un 50% el sueldo, los diputados, los senadores, se bajan un 30%. Estamos todos en crisis. Yo no sé, ellos creen que la gente le va a poder pagar la patente, le va a pagar el impuesto inmobiliario, le va a pagar la licencia comercial alegremente el año que viene cuando estuvo 6, 7, 8 meses sin trabajar. Y la política no tuvo un gesto. El gobernador, ¿por qué no dice, bueno, mientras que dure la pandemia, dono el 50% de mi sueldo, le bajo a todos los funcionarios un 30, un 40%? Estamos todos en crisis, menos la clase política. Yo creo que eso es una reflexión que hay que entenderla y que tienen que darse cuenta. No se dieron cuenta, pero la comunidad sí se está dando cuenta.